Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos esta mesa de todos con una invitación para tener aquí una muy buena conversación. Katia Araujo está con nosotros. Ella es psicóloga, es académica e investigadora en ciencias sociales, actualmente profesora del Instituto de Estudios Avanzados y de USACH, directora del Centro de Investigación Núcleo Interuniversitario, Individuo, Lazo Social y Asimetrías de Poder, y autora, entre otros, de Habitar lo Social, los usos y abusos en la vida cotidiana en Chile, el miedo a los subordinados y el circuito del desapego, donde profundiza en los efectos acumulados del desencanto, la irritación social, la erosión del lazo común y la fragmentación. Guarden esa palabra porque vamos a volver sobre ella rapidito. Ha investigado Katia Araujo cómo procesos como el neoliberalismo, la democratización, los cambios culturales y también la individualización han modificado la manera en que los chilenos nos relacionamos, convivimos y entendemos la autoridad, y cómo esos cambios abren un escenario de vulnerabilidad social, individualismo creciente, deslegitimación institucional y dificultades para convivir en diversidad. Bueno, con ella queremos conversar sobre autoridad y desigualdades, su concepto del gran mosaico, en que coexisten procesos como la democratización, la neoliberalización, la expansión de los derechos, la crisis de la autoridad, la individualización que mencionábamos, y de cómo eso ha venido reconfigurando nuestra sociedad en este momento de nuestra historia, y en un momento además también en que estamos a puertas de una segunda vuelta electoral. Katia, muchas gracias por acompañarnos y muy bienvenida a la mesa de todos. No, al revés. Gracias por la invitación. Katia, mira, tengo demasiadas partes por las que me gustaría partir, pero quiero volver al concepto de la fragmentación, porque en estos últimos días muy especialmente, porque estamos ultra llenos de análisis del resultado de la primera vuelta, de lo que viene para la segunda, etcétera. Se habla mucho de fragmentación. Y decimos que el mundo político está fragmentado, que el Congreso está fragmentado, pero los chilenos, la sociedad también está fragmentada. ¿De dónde viene esa fragmentación? ¿Y qué efectos provoca? Que también expliquen y reboten un poquitito en lo político, y qué cosa es espejo de qué. Uh-huh. Bueno, yo creo que la impresión de fragmentación la produce este proceso que este último libro intenta discutir y profundizar, que es esta cuestión de desapego, ¿no? El proceso del desapego. Y el proceso de desapego implica una retracción hacia los vínculos más cercanos y a los que son como yo, o sea, lo más como cercano. Y terminamos por construir una sociedad, la he llamado como una sociedad de archipiélagos, en donde básicamente hay un sentimiento, claro, de cercanía, sobre todo con la familia, con algunos cercanos, pero con mucha distancia con el otro archipiélago. Y eso está ligado, este proceso que tiene que ver con esta cuestión de retracción, que tiene que ver con el desapego, está ligado a varias cuestiones. Una de ellas, probablemente una muy importante, tiene que ver con que en las últimas décadas, las reglas que teníamos para vivir juntos, para convivir, cómo se hacían las cosas, etcétera, y que tenía que yo atender para vincularme contigo, se han ido transformando de manera muy violenta sin que todavía tengamos otras fórmulas relativamente consensuadas. De reemplazo. Que sean relativamente consensuadas. Entonces, la vida social se ha vuelto bastante áspera en ese sentido, bastante irritada. Las personas están muy cansadas, por otro lado, porque la vida social, para sostenerte en la vida social, tienes que trabajar mucho, tienes muchas exigencias de lo que tienes que ser, cómo tienes que aparecer. O sea, hay un mundo de exigencias y otros elementos más. Pero lo que quiero decir, tomo estos dos principales que tienen que ver con cómo buscas lugares de refugio, ¿no? Y esta cosa de refugio ha tenido que ver con este mundo que se va achicando, en el sentido porque el otro aparece como una amenaza o como una fuente de desagrado o una fuente de potencial conflicto, porque te tratas de esconder de las exigencias de las propias instituciones que son desmesuradas para ti. Entonces hay una especie de retracción, en parte de protección, que está en juego ahí. Ese yo creo que es un punto muy importante. Y la otra cuestión es que las últimas décadas nos mostraron que una fórmula de habitar el mundo social muy importante tenía que ver con que uno tenía que
valérselas por sí mismo, con los suyos. Entonces también tienes un aprendizaje probablemente falso, sin duda falso, de que en realidad te basta con los tuyos y contigo mismo, y que el mundo social es algo así como defender los intereses de los míos y de mí, ¿no? Claro. Y muy encerrado. Y todo eso produce entonces este sentimiento de efectivamente estar en archipiélagos, De ¿no? fragmentación. Tú lo llamas fragmentación, pero que es esta vida en archipiélagos en donde te reconoces con los más cercanos y que empobrece bastante la vida social, diría yo, pero sobre todo pone muchas desafíos a la vida en común y por lo tanto le pone muchos desafíos a la política. A la política. Ya, a eso mismo te quería preguntar, ¿cuáles son esos desafíos entonces y en qué etapa ves tú que está la política para enfrentar esa situación? Porque alguien puede pensar que estamos en una transición, en que el mundo político está tratando de entender esto, eventualmente algunos quisieran cambiarlo, ¿verdad? Para volver a esto con un sentido un poco más allá de comunidad. Sí, yo creo que los desafíos son para cualquier fuerza política que entienda que su problema no es ganar las elecciones, sino para gobernar. Claro. Y que entienda que en realidad su compromiso con el país no es inmediato, sino es un compromiso de largo plazo que tiene que ver con las deudas generacionales, ¿no? Yo creo que es para todas esas fuerzas políticas, creo que es muy importante entender el momento en el que estamos. ¿Cuáles son esos desafíos cuando tú tienes una sociedad desapegada, cuando ¿no? uno se queda en el circuito del desapego, el circuito del desapego se ahonda? Tú tienes una sociedad que está mucho menos dispuesta a entender que la vida social implica renuncias, que la vida social implica adhesión, que no puedes vivir sin adhesión. Los modelos represivos, los modelos controladores son modelos muy poco eficientes a largo plazo porque no tenemos los recursos para controlar a cada uno de los miembros de la sociedad. Por eso las sociedades han producido históricamente maneras de que las personas generaran adhesión a la idea de la sociedad en su conjunto. Y cuando tú tienes una sociedad desapegada, lo que no tienes es un amor por la idea de la sociedad en su conjunto. Pero lo necesitas, porque necesitas adhesión para que tú cumplas la regla de no pasarte el semáforo en rojo, para que las reglas que nos damos o los acuerdos que nos damos, todos contribuyamos un poco a que se cumplan para hacer posible la vida social. Eso es indispensable. No tenemos que estar cohesionados y ser todos iguales. Ni militar en un partido político, no estamos hablando de eso. Ni tenemos que estar de acuerdo en todo, para exacto. nada. La vida social no es necesariamente eso, pero tenemos que tener la disposición de poder cumplir con los mínimos básicos, ciertos acuerdos básicos que permitan que la vida social acontezca, incluso con nuestras distinciones, incluso, sobre todo hoy, en un momento que no estamos en otros momentos de que los individuos y el peso del individuo es muy importante, no necesariamente tiene que ser negativo. Entonces yo creo que es muy desafiante para la política producir esa adhesión, producir esa, por lo tanto, voluntad o aceptación de que hay renuncias que hacer, de que hay energías que poner en otros lados y sobre todo de generar una idea de futuro y de largo plazo. ¿Y tú crees que la política, estamos conversando con la académica y psicóloga Katia Araujo, ¿tú crees que la política lo entiende en alguna dimensión así? Porque uno tiende a ver una fuerza mayor de la apuesta por la cosa medio individualista también en algunos, o muy sectaria eventualmente también, ¿verdad? Poco de cuerpo, poco de país. ¿Crees que lo está entendiendo en alguna lógica o que todavía estamos lejos? Mira, yo tiendo a pensar cada vez más que una cosa es la política en momentos electorales y la política escenificada en la disputa política y otra es lo que los políticos piensan. Es verdad. Entonces, y ahora estamos en el primer momento, digamos, sí, claro. Porque son escenas muy Sí, diferentes. Entonces yo diría, es mi experiencia también personal, por mi trabajo a veces tengo estas conversaciones que tienen que ver básicamente con transmitir lo que sé. Bueno, yo soy una investigadora que he hecho todo mi trabajo con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación por años, entonces esos son dineros públicos y me siento obligada a estar aquí, a estar
a entrar en conversaciones con todos los actores sociales, porque de eso se trata. Y cuando he tenido esas conversaciones, yo tengo el sentimiento de que hay una receptividad, que hay un intento de comprender, etcétera. Pero luego las dinámicas del campo político son dinámicas muy erosivas, porque lo que acontece es que terminan como repitiendo y reproduciendo formas de relación, vínculos, discursos que en vez de enfrentar ese desapego, ese mundo fragmentado de archipiélagos, esa falta de adhesión, esta falta de amor hacia la idea de la sociedad en su conjunto, de vínculo a la sociedad en su conjunto, los fortalecen. Entonces la dinámica política, por eso no trato de no hablar de actores, probablemente hay actores de uno y otro, hay actores que en realidad lo entienden pero para instrumentalizarlo, pero hay otros que no, y creo que es un buen número. Las voluntades individuales no bastan para esas dinámicas que se instalan y que se instalan, yo creo, por varias razones. Una, sin duda, que son los mecanismos institucionales, y la otra es cómo se organiza, entonces la pugna política, ¿no? Lo que la tecnología ha traído a esa conversación o a esa favoreciendo disputa mucho la política. Lógica del archipiélago, ¿verdad? Por supuesto, los archipiélagos y también archipiélagos y además en esa cuestión de el otro no existe, ¿no? Claro. La inexistencia, el mundo es como yo quiero que sea, que es el problema de hoy. Tú no puedes tener amor a la sociedad en su conjunto si tú crees que el mundo tiene que ser como tú quieres que sea. El mundo no va a ser nunca como tú quieres, pero podemos llegar a acuerdos relativamente razonables para estar en este mundo. Entonces, yo diría que hay algo en la dinámica política, hay algo en este carácter, y sobre todo para el caso de Chile ha sido, yo creo que muy negativo, este momento electoral permanente en que estamos desde algunos años, en que entonces se estructura una conversación en la que tienes que diferenciarte del otro, en que borras al otro y en que la posibilidad de pensar en esta cuestión más que en una como pensarla como una carrera de postas. Claro, exactamente. Porque la alternancia tiene que existir. Es muy importante que haya alternancia en el mundo político. De eso se trata la democracia. Una democracia sana es una democracia que tiene alternancia. No hay ninguna duda. Pero tienes que pasarte la posta, pero la estructura electoral y la estructura de los discursos y la estructura de la confrontación actual, esta escenificación de la política lo que tiene que hacer es hacerle escenificarse como polarizada. Exacto. Produce que no hagamos esto como una carrera de postas. Y llevamos ¿desde cuándo? Desde el estallido en adelante más o menos, yendo hacia allá y volviendo, el péndulo que va y vuelve en los extremos polarizantes finalmente. Sí, pero yo creo que viene de antes. Sí, claro, ¿no? Viene de antes porque tenemos... O sea, sí, tú lo has descrito así también. No es desde ahora, ¿no? Yo creo que lo que hace el estallido y el momento en el que estamos es que hay una emergencia de un proceso, emerge política y emerge de una manera como violenta, no en el sentido de la violencia que se ejerció también, sino abrupta, en ese sentido, emerge de esa manera y hemos tenido dificultades para canalizarlo. Y eso te quería preguntar, Katia, porque tú has leído muy en profundidad ese proceso. ¿Tú crees que ya hoy día ha pasado el tiempo que ha pasado y te pongo como fecha el estallido, pero tú te vas a ir más atrás con seguridad porque lo vienes estudiando desde antes? ¿Hemos leído bien? ¿Tú crees que el mundo político, las instituciones, la misma ciudadanía también, nos hemos hecho un panorama un poquitito más definitivo de qué fue lo que pasó y qué es lo que sigue pasando todavía que a lo mejor no hemos resuelto bien? O sea, si uno mira lo que son como las conversaciones políticas públicas y la conversación pública, yo diría que no. Yo creo que no, creo que todavía falta mucho y creo que para todos falta mucho leer las consecuencias de esos procesos, porque si uno se detiene en el estallido es muy difícil. El estallido esos son eventos políticos, claro, ¿no? Son acontecimientos políticos en donde todo también depende de cómo reacciona un actor, o sea, hay grados de contingencia bien altos, quienes participan, o sea, no, eso por supuesto
Creo que hay que ver con detalle lo que ocurrió porque eso da información, pero si uno solo se queda ahí, uno no está viendo que estos procesos vienen desde hace varias décadas, ¿no? Y que eso, por ejemplo, tuvo que ver con un ciclo de politización muy alta, digo, en términos de movilización colectiva, que no empezó en ese momento, que empieza en los años 2000, pero que también hay procesos que se van, voy a decir una cosa completamente distinta, que se van agravando con el tiempo. Por ejemplo, la violencia en las escuelas. Claro. Por ejemplo, la salud mental en el país. Por ejemplo, el suicidio adolescente. O sea, tenemos... varios síntomas. Varios síntomas, claro, en muchos lugares. O mini estallidos. O el problema que es como la productividad en el país, ¿no? Hace muchas cosas, la productividad no se mueve. Entonces tenemos otro tipo de problema. Así como... Siempre pienso, o sea, eso que se está haciendo organizacionalmente no es así, porque las organizaciones están atravesadas por los propios procesos societales, los conflictos, los nudos, los puntos ciegos, los nudos críticos. Y entonces tenemos como muchas señales de que ahí tenemos que desentrabar, ¿no? Yo quiero sí decir que dicho todo esto, yo no creo que la situación del país sea terrible, porque acá hay toda esa cuestión. Sí. No, yo no creo que eso sea el caso y tampoco creo que es así, pero que tenemos problemas serios, que para poder para poder seguir adelante, tenemos que desentrabar estas cuestiones que no es, y eso sí quisiera volver a insistir, no es responder a las demandas de la población. La política y a veces los medios, a veces nuestra conversación pública, cree que resolver los problemas del país es responder a las demandas de la población. Claro, subiendo, bajando, entregando bonos, etcétera, etcétera. Exacto, y no, ese no es el problema. El problema no puede ser responder a las demandas, tiene que ser responder a los procesos que están en juego, porque que son procesos que muchas veces no han construido demandas siquiera, que son procesos que son ciegos para los propios individuos o que, siendo leídos por los individuos, leídos individualmente, no le hacen ningún bien al país. O sea, el bien individual nunca ha sido necesariamente el bien de un colectivo. Entonces, cuando tú respondes a demandas, estás respondiendo a un agregado de demandas individuales. Es importante, las demandas te dicen cosas, pero no se trata de responderlas de inmediato, sino de pensar qué viene detrás de esa demanda y cómo uno hace respuestas que sean respuestas a los procesos, por ejemplo, a estos procesos como de individualización, pero de individuos que han olvidado en mucho sus responsabilidades con el colectivo. Y cualquiera que sea la fuerza política que venga para lograr eso que hablábamos antes, del desapego, va a tener que volver a incorporar al colectivo, porque no va a poder gobernar sin colectivo. O sea, sin una responsabilidad con el colectivo, y esto no es de izquierda, ni es de centro, ni es de derecha, esto tiene que ver con una concepción de lo que es la vida social. O sea, la vida social no es la suma de los individuos, ¿no? Katia Araujo, ¿y cómo se quiebra esa dinámica? ¿Cómo identificas ese proceso y cómo atiendes, en el fondo, esa tremenda dificultad? O sea, yo pienso que es un trabajo... O sea, no tengo una respuesta, es muy difícil responder. Sí, yo sé. Mi colega Juan Pablo Luna siempre habla de la solucionática y lo desespera. Sí. A mí no, porque yo creo que es que cuando uno siente las urgencias, uno tiene que tratar de pensar en las soluciones. O por lo menos las recomendaciones, ¿verdad? Claro. Pero lo que yo diría es, primero, es como complejo y es como uno... Es complejo en el sentido de que son muchas áreas que están tocadas por estas consecuencias. Cuando tú me dices qué habría que hacer, bueno, depende. Si tú me hablas de qué se tiene que hacer en términos de cómo concebir la educación de nuestros jóvenes, entonces podríamos conversar mucho rato sobre eso. Si vamos a discutir sobre la cuestión porque de la familia o de etcétera, muchas cosas de eso, pues tenemos que hablar de cómo hay que reconstituir la cuestión de la autoridad, hay que vincular. O sea, entonces te requiere miradas muy en zoom, ¿no? Muy en zoom. Pero creo que, visto en términos generales, yo diría,
tenemos que reconocer que ahí hay procesos sociales que no hemos conseguido darle curso. Y los cursos que están tomando a veces son muy preocupantes. O sea, porque cuando tú tienes un proceso social, nadie lo puede modificar. Tú tienes que generar las condiciones porque las sociedades mismas tú tienes que generar las condiciones. Y como se ha quedado entrampado por lo que decía, así como, bueno, si yo sigo respondiendo a las exigencias individuales y sigo respondiendo a la encuesta A y la encuesta B y rápidamente respondo para tener un apoyo electoral o un apoyo, no estoy mirando esta otra dimensión. Entonces yo diría, los procesos sociales, los procesos de desapego, los procesos de desencanto, las fórmulas de irritación que tenemos en la sociedad, la manera en la cual la desmesura ha generado agobios inmensos en la sociedad, cómo hacemos una articulación de eso y podemos pensar en políticas públicas, en intervenciones en comunidades y locales que tengan en cuenta estos diferentes procesos, pero entrelazados, y ver con claridad la sociedad que tenemos. No, yo no sé si te interpreto bien o no, Katia, pero me da la sensación de leerte y de escucharte que con el tema de la autoridad hay una cuestión que es bien sustantiva y que cruza probablemente buena parte de todo este proceso. Y se pueden poner un montón de ejemplos. Me gustaría invitarte al ejercicio de bajar un poco este tema de la autoridad a propósito del tema de la violencia escolar. Uh-huh. Que ahí puede quedar bien graficado, ¿verdad? Es cuánto hemos dejado de hacer en algún momento porque los niños tenían toda la razón, después, parece que ya no tienen tanto, pero ya no los podemos controlar, y bueno, una larga lista, etcétera. ¿Cómo cristalizamos esa, no sé si es pérdida de autoridad o desapego con la autoridad, en este caso puntual, que es un caso de altísima gravedad, y hemos visto además en el tiempo, sin nadie capaz de solucionarlo? Bueno, lo primero es que, y eso para mi respuesta anterior, tenemos que tener un buen diagnóstico. También para enfrentar lo que pasa con el país tenemos que tener buenos diagnósticos. Yo en ese libro, el Circuito de Desapego, entrego uno, me pueden discutir, podemos discutir, pero yo creo que tenemos que tener buenos diagnósticos y estabilizar nuestros diagnósticos. Respecto a la cuestión de la autoridad no es un problema en las escuelas. La autoridad se ha puesto en tensión desde hace algunas décadas atrás, porque nosotros tuvimos un gran proceso de empuje a la democratización de las relaciones sociales, que eran las relaciones entre hombres y mujeres, adultos, niños, claro. Pero también entre grupos sociales, ¿no? Porque estás en un sector socioeconómico más alto que el mío, no me puedes ningunear. O sea, estos procesos de empuje de democratización han sido muy fuertes desde los años 90. Y esa democratización vino de la mano, ese empuje a la democratización, por diferentes razones, que no viene al caso ahora, pues no tenemos el tiempo, vino de la mano con una puesta a cuestión de un tipo de vínculo social que hemos tenido que es muy verticalista y muy rígido desde mucho tiempo. Entonces teníamos de pronto estas nuevas ideales de que teníamos que ser horizontales, pero también ideales de autonomía, porque las personas se individualizaron, tenemos que ser autónomos. Ahora me miro a mí mismo como autónomo, y este vínculo más rígido que había hecho que la idea, que primara la idea que si yo tengo que ejercer autoridad, lo hago de una manera autoritaria. Claro. Entonces, no conversaban esos dos procesos. No han conversado, claro. Han chocado, pero con una cosa que es muy importante y que explica muchas cosas hoy y que va a seguir explicando muchas cosas hoy, que yo he discutido en varios de mis textos anteriores, que ese choque era, discuto con todo el autoritarismo. ¿Por qué vas a venir tú a mandarme a mí? ¿No? Y con eso tiro por la borda la autoridad al mismo tiempo. Claro. Pero al mismo tiempo con la convicción de que la única forma eficiente de ejercer autoridad es siendo autoritario. Porque no tenemos otra, porque no lo hemos resuelto, porque no sabemos cómo se ejerce autoridad en sociedades democratizadas. En sociedades democratizadas que han tenido una historia de un lazo social muy jerárquico y muy verticalista. Este problema no es el mismo en sociedades que generaron ficciones de igualdad y de lazos de igualdad. Madura todavía.
No, somos una sociedad en cambio. En cambio. Porque claro. nosotros... En etapa en crecimiento. Sí, yo no... O sea, lo que hay que hacer es, uno no puede ser crítica. Históricamente esa fue la solución que estas sociedades encontraron para construir sus lazos sociales y vincularse, erosivas o no, pero eran las que... Y entró un momento de gran cambio. Nosotros estamos atravesando desde los años 80, 90 cambios brutales en la sociedad. Y ese gran cambio puso en tensión la cuestión de la autoridad. ¿Con qué consecuencias? Con la consecuencia, como no tenemos una idea de cómo se hace para ejercer esa autoridad en una sociedad más democratizada, con un gran cambio sobre las formas como entendía que había que ejercer el lazo social, ¿no? Unos que quieren volver al autoritarismo y juran que con el autoritarismo van a resolver el problema, claro. Lo cual es falso, porque tienes una sociedad que ya no te lo resiste. Ajá. Y otros que creen, que lo que hay que hacer es abdicar de tu autoridad y que todos somos horizontales y que tampoco funciona, porque la sociedad está llena de asimetrías de poder y tienes que mantenerlas para cumplir tu tarea social, por ejemplo, de educar. Entonces, este proceso, que es un proceso societal, entró en las escuelas. Con un agravante, creo yo, que es que el empuje a la democratización de las relaciones sociales, que es muy importante y muy bueno para el país, cuando está bien hecho, digamos. Claro, cuando está bien hecho. Claro. Cuando digo, están miradas, cuando han sido vistas todas las aristas, igual que la individualización. Está regio ser individuo, pero tienes que tener ¿no? un compromiso con tu comunidad o con el colectivo. Aquí también lo que ocurrió fue que este empuje también generó cambios de normativas, de reglas, de estructuras institucionales, pero eso no se condecía con los actores que seguían en una pugna, que siguen en una pugna sin resolverlo y con la autoridad puesta completamente en cuestión. Nosotros ahora hemos tenido la suerte de adjudicar un instituto Milenio, de este programa Milenio, para que nos va a dar un tiempo largo de investigación, un Instituto Milenio Azor que comenzará dentro de un tiempo más, en donde precisamente nos estamos haciendo esta pregunta. ¿Qué significa ejercer autoridad en una sociedad recientemente democratizada? ¿Qué significa y cómo se ejerce? Exactamente. No, qué significa en el sentido, sí, es el sentido de cómo se hace, cuáles son los nudos críticos, etc. El diagnóstico yo lo traíamos, por eso yo digo, la vida es postas. Nadie, ¿no? Traíamos un diagnóstico de lo que hemos estado trabajando antes con mis colegas, pero ahora queremos dar ese salto que es poder mirar, y ahí estamos mirando familia, escuela, queremos mirar trabajo, instituciones de salud, que son tremendo a la crisis, sí, claro. Seguridad política y lo que las transformaciones, las plataformas digitales intervienen en lo que parece que en algún momento se diluyó es el concepto de autoridad, o sea, se malentendió el concepto de autoridad, ¿verdad? En la lógica de la autoridad de golpe de mesa, del sentido verticalísimo, pero o sea, quienes lo malentendieron prefirieron eliminarlo. El tema es cómo rescatamos el concepto de la autoridad bien lograda. Sí, yo creo que ese es esencial. Y tenemos que entender los beneficios de esa autoridad bien lograda. Tú no puedes tener una sociedad sin autoridad. No puedes, porque la autoridad al final es un mecanismo social que te garantiza la resolución, o sea, de las tareas sociales. Y que ordena. Y que te pacifica. Claro. Porque cuando yo te doy autoridad, pacifico las relaciones. Y hoy es muy difícil, los grupos de trabajo son muy difíciles, porque a las personas les cuesta mucho reconocer la autoridad del otro. Y eso necesita necesariamente, Katia, buenos líderes, y cuáles son los liderazgos que permiten instalar ese concepto, comillas, correcto de autoridad. Sí, yo no creo que se resuelva con líderes, más bien se resuelve con la comprensión de... Se resuelve con la comprensión de, pero en el caso de las escuelas necesitas un trabajo, que lo hemos discutido al lado con un colega mío, un trabajo de una construcción de unas nuevas alianzas en el mundo adulto. Ajá. Y esas alianzas en el mundo adulto tienen que darse. Una de las cosas que vamos a estudiar muy pronto, que ya empezamos a estudiar con este colega Pablo Neut, es la relación entre familia y escuela.
Porque una cosa que se perdió en este tiempo, en toda esta batahola de todos los grandes cambios, es esta alianza que tenía la escuela y la familia, donde la familia le prestaba ropa a la escuela y la escuela aliviaba a la familia, pero porque las familias le prestaban ropa. Hoy las familias no le prestan ropa a la escuela, son los más críticos del profe, la escuela, de las políticas, delante de los niños. ¿Cómo se le ocurre, ponerle una mala nota a mi hijo? Los niños comparten, me parece muy bien el pensamiento crítico, pero digo, no le prestan nada de ropa, nada. Pero además quieren que la escuela los reemplace en todo lo que no pueden hacer, porque además están muy exigidos y muy agobiados, porque tienen que trabajar mucho, porque la presión es muy alta para estar en la vida social. Entonces tenemos una tensión extremadamente grande. Y cuando uno mira el escenario de las escuelas, el escenario de las escuelas está atravesado por estas cuestiones, por normativas que se le han puesto que no necesariamente están vinculadas con lo que está en juego, porque no está mala la democratización, pero yo pienso, y la investigación también lo muestra, que si cuando tú haces un gran cambio social, que eso es lo que creo que nos ha ocurrido, como por ejemplo democratizar las relaciones, que me parece súper bien, tú tienes que mirar a todos los actores. Entonces tú no solo le puedes dar, o uno no solamente le puede dar poder a uno de los actores, sino tienes que pensar al otro, que acaba de quedarse sin herramientas, ¿no? O sea, los alumnos bien, los profesores también. También. Por ejemplo. ¿Cómo le das nuevas herramientas a los profesores? Por supuesto, nadie está a favor de que uno regrese al pasado, no se puede, y es muy bien, los niños tienen derechos, los niños tienen otro espacio, viven en otro mundo, pero los profesores tendrían que ser dotados de otras herramientas y las instituciones pensar las maneras en que se estructuran, considerando que esta es la situación. Lo mismo vale para los padres. Entonces, yo creo que ahí, como muchas otras cosas, como en los discursos sobre el individuo, emprendedor, etcétera, nos hemos equivocado porque no hemos mirado el lado B. En la vida social siempre todo tiene el lado B. Siempre. Claro que sí, claro que sí. Se me acabó el tiempo. Invitadísima para cuando ya empiecen a levantar el material de esos estudios, por favor, aquí. Sí, Katia Araujo, psicóloga académica, investigadora, autora además de varias publicaciones. Muchísimas gracias por venir a conversar acá en la mesa de Todo. No, mil gracias por la invitación. Yo aprovecho de saludar a nuestros auspiciadores, Grupo TX, con tecnología de punta y un equipo comprometido. Entregan soluciones óptimas para cada obra. Construye futuro, elige Grupo TX. Chao, chao, nos vemos pronto. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de Sonda, líder en transformación digital. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Navidad segura Enel y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.